un retiro sí tiene algo que ver el expositor, pero no depende de él. Depende de cada uno, de cómo logras entrar, de cómo vienes disponible, de cómo estás dispuesto a vivir ese día. Entonces, yo les voy a invitar, quienes no tengan ninguna llamada urgente, apaguen su celular, por favor. A menos que te estén esperando una llamada urgente, no sé si aquí hay algún diputado, no sé, alguien del Congreso, entonces pues puede dejar encendido su celular. O si alguno de aquí es asesor de nuestro presidente en México, también lo puede dejar encendido. Pero si no, apáguenlo. Bueno, entonces esa es la primera invitación. La segunda, les decía que pues depende siempre de la disposición nuestra. A veces vamos a un retiro y repito, sí, el expositor tiene mucho que ver, pues porque es el que va guiando, va dirigiendo la actividad, va a dirigir el tema, pero pues depende de cómo vamos nosotros. Vamos a tratar de hacer silencio, pero no, digo, sí, obviamente externo, pero también silencio interior. Porque por eso nos cuesta entrar a un ámbito de retiro, a un ambiente de retiro, por el ruido que traemos dentro, por la preocupación, por lo que nos aflige. No sé, puede ser el trabajo, puede ser mi grupo que tengo en tal lugar, puede ser mi familia, mi pariente en México, no sé. Cada quien trae a veces diferentes inquietudes. Vamos a hacer todo lo posible porque esas inquietudes se queden allá afuera. Que al cruzar esa puerta dejemos allá afuera, después de esa puerta tratemos de dejar todo lo que nos inquieta. Entonces, esa es parte de la invitación para que podamos vivir hoy. El ser humano es cuerpo y alma. Al cuerpo, por lo general, es al que más atendemos. Díganme cómo atienden su cuerpo. Lo limpian, se bañan, lo alimentan, que comer para que tenga fuerza, toman agua, lo hidratan, ejercitando. Hay quienes en el trabajo y hay otros que a lo mejor salen a correr o van al gimnasio, no sé, cada quien cubriéndose bien, cubriéndolo, protegiéndolo del frío, del calor. Dan vitaminas. ¿Qué más? descansando a tiempo. Descansando, o sea, el cuerpo necesita descanso y... ¿Qué más? Bueno, ya con eso tenemos ideas, ¿se dan cuenta? Y digo, y aparte ya después va la vanidad de cada quien, ¿no? Tanto hombres como mujeres, que no me gusta esto, que ya me salió una canita y la voy a pintar porque pues, no me gusta verme bien así, no sé, ya ahí ya le agregamos más cosas. Si se dan cuenta, al cuerpo le damos mucho, lo atendemos. Al alma, al espíritu, ¿qué tanto lo atendemos? Casi nada, muy poco. Nuestra vida espiritual, ¿cómo está? Pensemos, por ejemplo, la confesión. Sacramento de la confesión, ¿cada cuánto lo acostumbras? Recuerdo en Guatemala, en la primera parroquia que estuve, en uno de los primeros recorridos que hacía a las comunidades, pues me sentaba a confesar y llegaba alguien y una de las preguntas es: ¿cuándo fue tu última confesión? Esa la tenemos que hacer porque necesito saber. ¿Cuándo fue tu última confesión? Apenas, padre. ¿Cuándo? Apenas. Ok. ¿Qué es apenas para ti? Apenas estamos. ¿Qué es apenas para ti? 7 años, padre. ¿De verdad? Sí, encontrar persona. Como 7 años.
8 años, 10 años. Y eso es apenas. ¿Ven cómo cambia el concepto? Para alguien apenas puede ser hace ratito que llegué y que antes de entrar. Para alguien apenas puede ser hace un mes, hace 2, hace 5, hace 3 años. Algunos 3 años y también usaban esa palabra, apenas. Entonces, dejo la pregunta abierta sin respuesta. Por ejemplo, ¿cada cuánto te confiesas? No sé, el tema de la oración. ¿Cuánto acostumbras a orar? Si por lo menos mínimo una vez al día, 3 veces, 2. No sé, tu vida de oración, ¿cómo está? Y si nos salimos un poquito del ámbito religioso, yo sé que acá es un poco más difícil, pero a veces también hay apoyo del gobierno, en algunos casos, también en México. ¿Alguna vez, levante la mano, quién alguna vez ha ido con el psicólogo? ¿No? Yo alguna vez ¿Voluntario o lo mandaron? me mandaron. Exacto, gracias. Hace muchos años, padre, cuando era joven. Ok, ya, también. ¿Quién más había levantado por allá la mano? Bueno, entonces, bien, también es parte de nuestra vida espiritual. El psicólogo trabaja, claro, no religiosamente hablando, pero sí trabaja problemas del espíritu. Y que nosotros, hay muchos que le dicen, mira, tienes que ir al psicólogo. Si no estoy loco, con el psicólogo van los locos. Y no. De hecho, les comparto, ahorita allí en la parroquia, hay una chica que está prestando su servicio, terminó la carrera de psicología, se tituló, ya tiene el título, todo, está graduada. Siempre ha hecho misiones con apóstoles de la palabra, con las hermanas, desde la secundaria, desde por allí, de chiquilla. Terminó la carrera y dijo que quería prestar un tiempo de servicio. Entonces, desde mayo, ya va a ser un año que está allá en la comunidad parroquial y se dedica a visitar las comunidades, a dar acompañamiento psicológico. Primero reúne, así como están ahorita, los de cada comunidad, los servidores, los que tienen ministerio de liturgia, de todos los que pueden participar y aprovechan. Con ellos se lleva ya casi un año. Pidió un año que quería prestar el servicio. Y aparte, quien necesita atención personal. Por ejemplo, invitamos en las misas, si alguien ocupa de una atención, pues aprovechen. Y todo es gratuito. De parte de la parroquia se le apoya con algo, por lo menos con pasajes cuando sale o alguna actividad que tiene. Pero su trabajo lo está prestando gratuito. Entonces, ¿cómo es tan importante no solo atender el cuerpo, atender también el espíritu a nivel religioso y en ese caso a nivel psicológico? Lo necesitamos. Cuando los jóvenes de momento dicen, yo no creo en Dios, ya van a la iglesia, no me gusta, yo les recuerdo esto, que somos cuerpo y espíritu, que somos cuerpo y espíritu, que somos cuerpo y alma. Y les pongo un ejemplo sencillito. Enfermedades del cuerpo, ya conocemos muchas, rápido las ubicamos. Dolor de cabeza, una gripa, dolor de estómago, cualquier parte y ubicamos inmediatamente. Enfermedades del alma, si hablamos religiosamente, pues obviamente cuando no nos confesamos, es una enfermedad. Es una enfermedad del alma. Otra enfermedad del alma que se manifiesta, que sería psicosomática, que es del alma, pero que también se manifiesta en el cuerpo. Entonces decía, una enfermedad del alma y que afecta a lo físico es la depresión. La depresión no es una enfermedad del cuerpo. La depresión es una enfermedad del alma. Cuando alguien se deprime, ¿qué le duele? Físicamente nada. El corazón, metafóricamente hablando. Pero en realidad, ¿qué le duele? ¿El pie? ¿La mano? ¿La cabeza? Sufre demasiado. Sufre. ¿Y dónde? Todo. La cabeza.
el corazón, no sé, pero todo viene de... Así es de que vean, esa es la enfermedad, digo, la depresión es una enfermedad del alma, no es del cuerpo. Y al grado que si no se atiende, la persona puede llegar hasta quitarse la vida o dejarse morir. Al grado. Entonces, Se puede enfermar también, ¿no? Como ya después, pues sí, puede provocarse alguna enfermedad, porque a lo mejor no come, a lo mejor no duerme, ya viene después. Pero es una enfermedad espiritual, es una enfermedad del alma. Bueno, pero a lo que voy es que con los jóvenes, yo les explico eso, o sea, somos cuerpo y alma, es algo que no podemos negar, y así como atendemos el cuerpo, también tenemos que atender el alma. Entonces, eso les invito hoy también. Vamos a utilizar este libro para los que ya lo tienen y lo traen a la mano. Chispas de espiritualidad, orientaciones para evangelizadores. Segunda parte, discípulos de Cristo. Página 35. El padre Amatuli en los últimos años de su vida se cuestionaba y nos cuestionaba sobre nuestra vida personal. Él decía, la mayoría de los apóstoles, él así nos calificaba, la mayoría de los apóstoles de la palabra ingresaron al movimiento, a la fraternidad, a la sociedad, por querer aclarar una duda de fe. La mayoría fue porque quería aclarar una duda de fe, porque tenía algún familiar protestante, algún amigo, alguien ya se había ido con los protestantes, o porque tenía un compañero que lo cuestionaba. Cuando escuchó que apóstoles de la palabra trabajaban apologética, pues se interesó, ingresó. Pero fue más por una curiosidad de aprender o por esta inquietud de aprender y poder responder. Y decía él, pero a veces no se logró este paso que tiene el título nuestro capítulo y nuestra página 35. ¿Cómo dice? Conversión. Y así nos ubicaba en los últimos años. Decía él, no se logró la conversión. Y nos cuestionaba todos, laicos, hermanas, padres, a nosotros, todos. Decía, aprendimos a ser maestros, porque la mayoría lo somos. Todos saben exponer un tema, saben pararse en público, saben aclarar la fe. Dice, aprendimos a ser maestros, pero en algunos casos, o en muchos casos de nosotros, dice, no somos discípulos. No somos discípulos de Cristo. Es decir, decía él, no ha habido una conversión. No ha habido una conversión. Yo eso se los comparto y cada quien analícelo. Cada quien analice su vida y vea hasta dónde tiene razón él o a lo mejor no. No se aplica para todos los apóstoles, pero quizás sí para un cierto número. ¿Qué es la conversión? ¿Qué dice el subtítulo? La conversión es el cambio de rumbo. Y Padre Amatuli nos recuerda que en el Evangelio de San Marcos, que cuando estudiamos el Evangelio o los Evangelios o los evangelistas, se dice que San Marcos es el Evangelio más antiguo. Antes se creía que Mateo, porque tiene más capítulos, es el más grande, y por eso quedó en ese orden la Biblia. Mateo, Marcos, Lucas y Juan, se creía que él era, pero en realidad todos los estudios indican que el Evangelio más antiguo es el de San Marcos.
Y San Marcos nos dice que Jesús inicia su evangelio, inicia su vida pública, inicia su predicación, llamando ¿a qué? Marcos 1, 14 al 15. ¿Qué dice? Léanlo, por favor. Tienen su librito. Así de que dice Jesús, el plazo se ha vencido, el reino de Dios está cerca, conviértanse y crean en el Evangelio. Una frase muy familiar de estos días. ¿De cuándo? Miércoles de ceniza. Conviértete y cree en el Evangelio. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Cualquiera de las dos palabras se pudo haber utilizado. Convertirse. Y Padre Amatuli nos ayuda en esta reflexión y dice, cambiar de mentalidad, cambiar de vida. Eso significa conversión. Cambiar de mentalidad y cambiar de vida. Y no es tan fácil lograr eso. Un ejemplo grande que encontramos así de una conversión radical, tajante, ¿de quién podríamos mencionar? La de San Pablo. Se dice que en la vida difícilmente alguien le iguale a San Pablo. O sea, fue una conversión radical de 180 grados, 180. Una conversión total, de ir para atrás, ir para adelante, de ir a la derecha, cambió a la izquierda, etc. Entonces en San Pablo encontramos una conversión radical. En nosotros, alguno que tal vez de momento dice, pues sí, a partir de que conocí a Cristo, a partir de que conocí tal grupo, tal movimiento, tal retiro, no sé. Alguno llega a decir, mi vida cambió y desde ese día soy otro. Alguno. Pero lo más común es que es un proceso. Lo más común es que es un proceso. Vamos poco a poco. Eso es lo común en la conversión. Y Padre Amatuli, yo creo que era donde de momento nos decía que íbamos demasiado lentos nosotros. Pues ya dejé un defectito, pero me quedan 9 todavía, poco a poquito. En otros años voy a dejar otro. Y así. O sea, como que demasiado lento. O incluso todavía hasta regresar alguno en el pasado, ¿no? Este defecto lo tenía antes, ya lo había superado y nuevamente volvía a regresar. Dice, y crean en el Evangelio, es decir, crean en mí que soy la buena noticia de Dios, dice Jesús. Al ponerse delante de Jesús y escuchar su mensaje, el hombre tiene que tomar una decisión. Y ahí va la pregunta. ¿Sigo como antes o cambio de rumbo? Si decido cambiar de rumbo, confiando totalmente en Cristo que transforma a su discípulo. Para la misión continental se usó mucho ese lenguaje, discípulos y misioneros de Cristo. Entonces Jesús nos llama a la conversión. Y miren, hay mucha gente que ustedes van a conocer, o que conocen, compañeros de trabajo, algún familiar, alguien, que a lo mejor lo invitan y se emociona de momento y le gusta y dice, me gusta lo que haces, qué bueno. Y pues bien, te invita al grupo más adelante. No, todavía no. Y eso lo vamos a escuchar a cada rato. Y precisamente porque no está decidido a dar este paso, no quiere todavía convertirse. A mí me gusta ponerles un ejemplo, tal vez a veces escuchen en la radio o entre apóstoles de acá de Estados Unidos. Hay un hermano de Atlanta, Amílcar Alvarado, José Alvarado. Él pues tenemos amistad y hay varias anécdotas de él. Una también por su cambio un poco radical, no extremadamente, pero un poco. Él ya estando ya como apóstol, más adelante, después me invita a un retiro en su parroquia, San John Newman, ahí en Atlanta. Me dice, padre, bueno, ya me invitó. Y me dice, cuando fui a dar el curso, me dice, padre, invité a un amigo a ver si viene. Es mi amigo, es compañero en el trabajo, somos amigos, pero
pero no quiere venir. Yo dije, ven, vamos. Y dijo, bueno, voy a ver si voy. No te aseguro nada. Dice, ¿y sabe por qué no quiere venir? Dice, porque me dijo, yo no quiero andar como tú. Que no sales de la iglesia, que te la vives ya. Yo no quiero andar así. Así es de que, si voy a ir al curso nada más, pero no creas que me voy a quedar, no pienso comprometerme, no quiero ir. Está bien, tranquilo. Ni te estoy pidiendo que te quedes, tú solo voy al curso. O retiro, era un retiro que les fui a dar. Bueno, conclusión, estaba contento, padre, llegó mi amigo, ahorita se lo voy a presentar, mire. No, pues él es el padre, ya. Mucho gusto, Candelario. Yo di el retiro, me regresé a México. Al siguiente año regreso nuevamente a Atlanta y él era el coordinador de ese grupo. Es apóstol de la palabra, Candelario, es apóstol de la palabra y es el coordinador parroquial de ese grupo. Al miedo que tenía, y es verdad, aquí estamos en este puntito, conversión. La gente, ¿a qué le tiene miedo? Al compromiso, al convertirse, a cambiar, dice el Padre, cambiar de mentalidad, cambiar de rumbo. Eso le tiene miedo a la gente y no se quiere comprometer y prefiere mejor seguir en lo otro o tibio. Voy un poquito a formación, pero sigo en mi vida de siempre. Y eso veo en algunos grupos también de acá, aquí en México también, de apóstoles de la palabra, que de momento les cuesta mucho dar el giro. Sobre todo algunos que a veces son jóvenes, que los bailes, que las fiestas y sí, bueno, es que padre, sí apoyo a apóstoles, pero todavía no me meto completamente. Y es por esto. Bueno, entonces el Padre nos dice que la conversión es cambio de rumbo, confiar en Cristo. Nos recuerda, es un absurdo querer ser discípulo de Cristo y al mismo tiempo seguir viviendo como antes, como los del mundo. Pues obviamente que eso ya no queda, ya no checa, pero cuesta mucho. Y yo les comparto, cuando estaba en mi rancho, yo ingresé a apóstoles a tiempo completo a los 17 años, pero como desde los 13 a mí me encantaba el baile, desde la secundaria. Recuerdo una ocasión que fui 3 noches seguidas a diferentes lugares en las clausuras. Fui el viernes, fui el sábado, fui el domingo. Yo sentía que el domingo ya me caía bailando por el sueño, cansancio, desvelo y todo. Y fue una de las cosas que cómo me costó dejar. De verdad, cuando ingresé a la comunidad, llegaba el fin de semana y yo estaba pensando en el baile. ¿Cómo me costó dejar en ese sentido esto? Y así cada quien podría pensar. Entonces no se puede. El que quiere ser discípulo de Cristo tiene que morir para nacer de nuevo. Morir al mundo y vivir para Dios. Ser criatura nueva, hombre nuevo, plasmado según la imagen de Cristo. Igual, apóstoles de la palabra. Hay muchos también, tanto aquí, en México, en varios lugares, que de igual manera ya son apóstoles, pero también todavía el sacramento lo celebran, y va el alcohol, que no difiere de cualquier fiesta del que no está comprometido con Cristo. Y es algo que poco a poco, yo no sé acá, no conozco acá, pero que cada día se tiene que ir trabajando. Cambio de mentalidad, morir al antiguo, vivir para Cristo. Se trata de una conversión continua que nunca acaba hasta el día de la muerte, con altibajos, crisis, desalientos y fervores. Ese es otro punto. A mí me llama mucho la atención cuando alguien dice, cuando yo me convertí, o sea, sí está bien, vale la expresión, cambió de rumbo, cambió de vida y pues ya inició. Pero no demos por hecho que ya la salvaste, que sería un poco la mentalidad evangélica. Aleluya, se creo en Cristo, soy salvo, ya me convertí, ya creo en Cristo, ya la hice. Soy impecable. El Padre nos recuerda, es una conversión continua que acaba hasta el día de la muerte. Cada día tenemos que estar trabajando algo, cada día tenemos que estar cultivando algo que me cuesta, a nivel personal, a nivel comunitario, a nivel de familia,
a nivel de iglesia. En fin, somos seres humanos y no ángeles, sujetos al tiempo, a los humores, a las tentaciones. Estamos a prueba. Siguiente página, página 36. Evitar el pecado. El discípulo de Cristo es un seguidor de Cristo, un seguidor obediente. Por lo tanto, lo primero que tiene que hacer es luchar constantemente contra el pecado, que es una desobediencia a Dios y a su plan de salvación, y en último análisis es una oposición para que se realice su reino. En realidad, ¿qué es el reino de Dios? El reino de Dios es el mundo según el plan de Dios. Es el mundo como Dios lo quiere. Así que cuando uno comete un pecado, se está rebelando a Dios y a su plan de salvación. Está poniendo obstáculos a la llegada de su reino. El discípulo de Cristo tiene que volverse cada día más sensible frente al pecado y todo lo que conduce al pecado. Tiene que volverse precavido con relación a todo lo que puede arrastrar hacia el mal. Esto lo vamos a lograr solo si nuestra confesión es constante. Entre más seguido nos confesemos, tampoco digo que seamos escrupulosos. Hay dos tipos de conciencia: conciencia laxa y conciencia escrupulosa. ¿Cuál es la conciencia escrupulosa? La que en todo ve pecado. Ya miré mal al hermano. Ya miré mal a la hermana. Me tengo que ir a confesar. Ya. Es una conciencia escrupulosa. En otras palabras, es exagerar en todo. Y no. Pero entonces, conciencia escrupulosa, todo ve pecado. Todo ve pecado y se va a estar yendo a confesar cada 8 días o cada 3 días. Y eso no es correcto. Conciencia laxa es lo opuesto. Aunque sea pecado, va a decir: no es pecado. Bueno, es un pecado, pero está chiquito, no es tan problema. Y termina diciendo que prácticamente va a ver que todo no es pecado. Son los dos opuestos, laxa y escrupulosa. No queremos ninguna de las dos. Queremos intermedio, una conciencia moderada, una conciencia recta, una conciencia sana. Pero para eso, les digo, lo vamos a lograr con una confesión constante, cada quien ya ahí, cada 2 meses sería como lo más recomendable, 2, 3 meses, 1 mes, por ahí la conciencia, cuando ya nos llama, y así nos vamos haciendo más sensibles al pecado. Cuando dejamos pasar, y esto es verdad, cuando dejamos pasar el tiempo, cuando dejamos fallé en algo y no me confieso, como que eso mismo me lleva a otra falta y a otra falta. Entonces, cuando nos confesamos más constante, ya lo dije, sin caer en los extremos, nuestra conciencia se hace más sensible al pecado. Y es a lo que nos invita el Padre. Buscar la forma de evitar el pecado, escapar, huir. Resistir a la tentación. Siguiente punto. Una cosa es la tentación y otra cosa el pecado. Ahí exactamente hay que tenerlo bien presente. A veces cuando damos el curso de Historia de la Salvación, les preguntamos: ¿la tentación es pecado? Y la mayoría de la gente dice sí. ¿Tentación es pecado? Sí. No. La tentación, pues yo diría, no tiene calificativo moral ni buena ni mala. O sea, es algo que se te presenta y de acuerdo a tu decisión que tomes, se va a convertir en bueno o malo. Hasta ahí va a tener calificativo moral, pero antes no. Entonces, la tentación. La tentación viene de las mismas raíces de nuestro ser, que a causa del pecado de nuestros primeros padres, está más inclinado al mal que al bien, al egoísmo más que al amor. En nuestro ser está un poco esa lucha, y así lo dice San Pablo, esa lucha que hay en mí. Por una parte quiero hacer el bien y termino haciendo el mal que no quiero.
Es una experiencia que cada uno de nosotros ha hecho y que es difícil de explicar. A este propósito es suficiente leer lo que nos dice San Pablo, Romanos capítulo 7, versículos 14 y siguiente. La tentación es el poder de seducción que tiene el pecado, que nos quiere arrastrar, que nos quiere alejar de Dios. Es parte de la condición humana y el mismo Jesús sufrió, conoció la tentación. Recordemos rapidito, lo vimos el primer domingo de Cuaresma. ¿Cuáles fueron las tentaciones que el diablo le presentó a Jesús? ¿Cuántas fueron? Tres tentaciones. Se dice que esas tres tentaciones son las que iba a vivir a lo largo de su vida. La primera. Si eres el hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Convertir las piedras en pan. Satisfacer lo material. Satisfacer lo material y pues dedicarse a hacer milagros. Pues si yo lo puedo. ¿Qué diablo quieres eso? Ahí están los panes, ¿eh? Yo soy Dios y lo puedo hacer. Segunda tentación. Arrójate de lo alto del templo y tus ángeles te... Tentar a Dios. La segunda tentación, tentar a Dios. Si estás ahí, quiero verte. Actúa. Y Él es Dios también. Tercera tentación. Adórame. Cambia. Cambia completamente. Las dos tentaciones primeras se refieren a su divinidad, a demostrar que es Dios. Y la tercera es una que está muy presente en nuestra sociedad actual. Fama, poder, pero más concretamente, ¿qué le dijo? ¿Qué le pidió que hiciera? Adórame. Si tú me adoras, todo es tuyo. ¿Cómo lo compararíamos hoy? ¿A qué se parece? ¿A qué se parece nuestra realidad de hoy, esa tentación, o cómo se manifiesta hoy esa tentación? En el punto cristiano, y alejarse de Dios cada vez más. Yo lo comparo hoy con la realidad que estamos viviendo. Vamos a hablar de México. ¿Cómo engañan fácilmente a los jóvenes? El diablo, obviamente. Poder, dinero, armas, muerte. Ahí están adorando al diablo. Cuando alguien se le acerca al joven, al adolescente, mira, trabaja conmigo, aquí está tu arma, vas a ganar dinero, escoge el carro que tú quieras, o este es tu carro que vas a traer. La fascinación por el dinero, digamos que los que se dedican a hacer el mal, descubrieron en el adolescente, no en el adulto, no en el joven, descubrieron en el adolescente una oportunidad para los que se dedican a hacer el mal, y a ellos convencerlos. O sea, al joven, ¿qué le dicen? Te ofrezco dinero, poder, porque vas a andar armado. Te ofrezco el carro que tú quieras. Y la fascinación por el poder, por el dinero, por vivir bien. Claro, no le dicen lo que le va a pasar. Pero el diablo, en ese sentido, yo diría, sigue actuando. Tú solo adórame y tienes lo que tú quieras. Por lo general son adolescentes. Y ustedes, los que son papás, recuerden qué pasa en la adolescencia. Hay rebeldía, el joven lucha en contra de la autoridad, no quiere autoridad, que nadie me mande, ya no quiero estudiar, yo quiero trabajar y tener dinero. Por eso les decía, lograron ver, decía él, su minita de oro en la adolescencia, ni siquiera en los jóvenes. 18, 20 años ya le piensa, sí, me vas a dar eso, pero cualquier rato puedo morir. Ya no tan fácil. El joven no, el adolescente no. Y en México está comprobado que muchas veces el ejército decía, nosotros los queremos matar, pero ellos me están disparando, son niños.
son adolescentes, 14, 15 años, 16 hasta 17 por ahí. Entonces yo diría, el diablo, en esta tercera tentación yo lo ponía así, yo lo reflexionaba así en la parroquia donde estoy. Yo decía, es la tentación que le puso a Jesús, es la tentación que nos sigue poniendo a nosotros en algún momento. Adórame y lo tendrás todo. Decía alguien por acá, alejarnos de Dios, apartarnos de Dios, vivir sin Dios, vivir sin normas, vivir sin reglas. ¿Por qué tengo que obedecer a la iglesia y a la sociedad que estamos viviendo ahorita? ¿Y por qué la iglesia me tiene que decir lo que voy a hacer? ¿Y por qué? Entonces atacamos a la iglesia, en contra de ellos, quitar sus normas que nos han impuesto. En fin, la tentación. Por lo general, la tentación deriva de estos tres deseos, muy arraigados en el ser humano, difíciles de controlar. ¿Cuáles son? Deseo de poseer, que se manifiesta en la búsqueda desequilibrada de bienes materiales, satisfacciones y placeres. Ojo con esto. El Padre nos pone estos tres deseos que dice que están arraigados en el ser humano, y el primero de ellos, deseo de poseer. Ayer les decía y lo vuelvo a comentar hoy, en las parroquias donde he estado, pues siempre descubro esto, que la gente que más tiene, más quiere, pero menos dedica tiempo a Dios, menos invierte en las cosas de Dios, y no va a querer perder ni un día de trabajo. Los que más tienen. El que es pobre, pues ya no tiene más que perder. Entonces, un día más, un día menos. Yo les decía, luego les pregunto ya cuando hay un retiro, cuando les doy la formación parroquial cada mes, les pregunto, a ver, ustedes que están aquí, que no trabajan este día, pudiendo trabajar, dedicaron este día para estar aquí, ¿se van a hacer más pobres que los que están trabajando? No. Los que se quedaron allá, que están trabajando y no puedo perder, digo, no me refiero aquí es un poco a veces la realidad, si faltan los corren, pero voy a hablar de México, allá se los digo. Los que faltaron por ir a trabajar, ¿se van a hacer más ricos que ustedes? No, esa es la realidad. Ni tú te vas a hacer más pobre, ni ellos se van a hacer más ricos por no trabajar. El deseo de poseer, búsqueda de bienes materiales, satisfacciones y placeres. Es la sociedad que cada día nos arrastra, nos lleva para allá. El segundo, deseo de valer, que se manifiesta en la búsqueda de prestigio, honores. Esas tentaciones están presentes con nosotros a lo largo de nuestra vida. Deseo de poseer, tener bienes, superarme cada día, no digo que esté mal, está bien, una vida digna, está bien, pero no vivir para el trabajo, no vivir únicamente para acumular. Acá hay quien vive para acumular cosas, no vivir para eso. El deseo de valer, dijimos prestigio, honores. Ya decía alguien aquí, el hermano, ¿quién fue el que dijo? Tal vez convertirme en alguien respetable, tal vez aspirar. Les digo que cuando ingresan los jóvenes al seminario, cuando ingresamos, a veces se le hace la pregunta al joven, ¿por qué quieres ser sacerdote? Y no falta el que dice, porque yo quiero ser obispo, y por eso vengo al seminario. Y alguno ya más atrevido, porque yo quiero ser papa. Y lo va diciendo de verdad, no está vacilando. Yo quiero esto. La búsqueda de poder, de honores. Y también podría pasar eso con nosotros. Yo no sé acá, yo creo que es la segunda vez que vengo y muy distanciada, después de 7 años. No los conozco, más que de vista. Pero pasa mucho también con los grupos, no solo de apóstoles, con los grupos y movimientos. El padre Matuli decía siempre, nuestro mayor problema que tenemos en la iglesia, o él decía con apóstoles, es el problema del liderazgo.
porque ahí va a estar la batalla, ahí va a estar la lucha, y yo. Y así hay muchos movimientos también que están peleando por, yo tengo que ser el coordinador, yo voy a ser el que reparta el queso aquí. Los títulos, los honores, el poder, y no por el servicio. Y eso se nota cuando alguien hace las cosas por amor y por servicio, y cuando las hace por poder, por honor, porque resalte, porque me vean. Tercero, deseo de ser, que quiere absolutizar la propia persona en oposición a Dios y a los hermanos. El ego, el yo, incluso quitar a Dios y ponerme yo. Frente a esta realidad, el discípulo de Cristo tiene que saber cómo situarse guiado por el Espíritu de Dios y no por el espíritu del mundo. Entonces llevamos estos puntitos. La conversión nos invita a un cambio de rumbo. Nos invita a dejar el pecado. Nos invita a resistir a la tentación que va a estar presente a lo largo de toda nuestra vida. Siguiente punto, renuncia. Para entrenarnos a resistir a las tentaciones y fortalecernos en el seguimiento de Cristo, es necesario entrenarnos a luchar contra nuestras inclinaciones o tendencias desordenadas que nos apartan de Dios. En el fondo, se trata de equilibrar nuestra naturaleza, que de por sí está inclinada más al mal que al bien. A veces es necesario renunciar también a lo que de por sí es bueno para lograr un mayor dominio sobre sí mismo y actuar después con mayor libertad. El ayuno, por ejemplo, nos ayuda a vacunarnos contra los pecados de gula. El vivir con sencillez nos ayuda a debilitar el deseo de poder. Aquí el Padre nos orienta, nos ayuda, que para que entremos a una vida cristiana, para que podamos ser discípulos de Cristo, a veces es necesario llevar una vida ascética, se le llama, una vida ascética, y él pone de ejemplo aquí, para equilibrar nuestra naturaleza, que está más inclinada al mal que al bien, nos pone un ejemplo. Por ejemplo, dice el ayuno. Si me gusta comer mucho, el ayuno me va equilibrando. ¿El ayuno para qué es? O también acá dicen, como algunos he escuchado, bueno, antes la iglesia pedía el ayuno, pero ahora ya no. ¿Sí dicen eso ustedes? De vez en cuando, dice. ¿Cuándo la iglesia pide el ayuno? Viernes Santo. Viernes de... miércoles de ceniza y Viernes Santo. No, ahí pide ayuno y abstinencia, esos 2 días. ¿Y los demás? Todos los viernes de Cuaresma, ayuno. Y ahí le agrega, de acuerdo a la piedad de cada quien, de acuerdo a su, como quiera vivirlo, le puede agregar lo que quiera. Pero sí pide ayuno todos los viernes de Cuaresma. Y ayuno y abstinencia, miércoles de ceniza y Viernes Santo. ¿Para qué pide el ayuno? Para dominar la carne. Para humillar el cuerpo y fortalecer el espíritu. Para dominar la carne, dice la hermana. Las pasiones. ¿Para qué dijo? Para humillar al cuerpo y fortalecer el espíritu. Para debilitar, vamos a quitar la palabra de humillar, para debilitar el cuerpo y fortalecer el espíritu. Que uno sienta la necesidad. A veces uno ayuna sin buscarlo. Por el trabajo, porque se te hizo tarde, por cualquier otra situación. ¿Cómo se siente cuando viene el hambre? Esto me había olvidado, miren. A mí me gusta ponerles este ejemplo allá en la comunidad. Les digo, a ver, cuando el Señor me refiero a un hermano, un X persona,
Cuando el Señor va al campo, allá donde yo estoy es zona rural, la gente va por la leña, tiene hasta el cerro su milpa, trae cargando la mazorca, le digo, a ver, no les hablo de un día de ayuno, cualquier día. El Señor tempranito se va por su leña, va a trabajar un rato y de regreso trae leña, trae cargando su mazorca, su maíz. Yo les pregunto, viene con hambre, porque no llevo lunch, va a llegar a comer a su casa. Viene cargando algo pesado, con hambre, cargando. Mientras viene de camino, ¿viene pensando en sexo? Ah, no, ¿verdad? ¿En qué viene pensando? En comer, exactamente. Entonces yo le digo, o sea, no, vean, cuando castigamos al cuerpo, obviamente, ¿qué te va a pedir? Comida. No, tu pensamiento no se va a desviar a otro lado. Cuando lo alimentas y lo fortaleces y estás bien, ¿qué te pide? No me digan. Así es de que este es el sentido del ayuno. El ayuno es debilitar el cuerpo, para que descubras la necesidad que tienes de Dios. Necesito de Dios, no puedo sin Él, necesito de Él. ¿Podrías explicarnos un ayuno como es? ¿De la mañana, mediodía, la tarde? Lo dejo a la piedad de cada uno. Yo les decía, ¿cuándo fue? ¿Antier? ¿Ayer? ¿Cuándo? Antier. No, yo les decía, le voy a explicar qué les decía antier. Les decía que en cada cultura de la que venimos, cada pueblo tiene sus diferentes costumbres. Cuando yo voy a hablar de mi casa, de mi familia, cuando estaba en la casa de mis padres, el ayuno, yo desde que los 14 yo creo que me pusieron a ayunar, o los 13, no recuerdo desde cuándo me metieron. ¿En qué consistía el ayuno? En mi familia. En la mañana, un vaso con agua pura, no de sabor, sin azúcar. Y si tomaba yo un refresco, rompía con el ayuno. Entonces, al mediodía, comida normal. Y en la noche, otra vez, o sea, nada más era la comida del mediodía. Y así era el ayuno, y no porque no hubiera, sí había, pero el ayuno lo marcaba así. Y si comes algo intermedio, rompiste el ayuno y pecador, ve a confesarte. Entro al seminario, día de ayuno, en la mañana, café con pan. Dije, caray, pues está más chido acá, mejor. Que en mi familia ya me torturaban feo. Acá no, un café con pan, igual, nada intermedio, hasta el mediodía la comida. Y en la noche, algo ligero, pero también puede ser café con pan. Así es como lo veo. Entonces, es más personal. Lo que sí cuenta el ayuno es en la mañana, eso sí es estricto, del desayuno a la comida. Y que no cuando te dé hambre, mientras un plátano. No. O sea, si tú no estás enfermo, la iglesia solo cuando estás enfermo, gastritis o algo, pues tienes que comer algo, ahí sí te lo permite y te quita el ayuno. Pero si no, es nada. Tal vez en la mañana un cafecito con pan, algo lo mínimo. Y yo les aclaro también cuando empiece la Cuaresma, café con pan normal. No vas a agarrar tu pan Bimbo y hasta acabárselo. Allá donde estoy hacen unos panes grandes. Entonces digo, no, agarre, nada más un pan, padre, ¿eh? O sea, no, una rebanada, un pedazo, un pan normal. Que ¿cuál es la idea? 10, 11 de la mañana, que escuches el ruido que hay en tu interior, que sientas la debilidad. Ese es el sentido del ayuno. Las distintas culturas lo practican. Judíos, musulmanes, no sé si budistas, las distintas culturas practican el ayuno. Una para templar el cuerpo, y algunos lo hacen también por salud, para purificar un poco el cuerpo por todas las toxinas que consumimos en la carne, todo lo que comemos. Entonces purificarlo un poco, y tanto así que hay personas que ayunan durante el año o todo el año. Pero repito, eso es a la piedad de cada quien. La iglesia sería lo que ya expliqué, del temprano al mediodía y en la noche algo ligero. Y no quitemos, porque luego se vienen para acá y me tocan varios lugares. No, el padre en misa dijo que ayunes de no comerte a tu prójimo.
El Padre dijo que ayunes de esto. Ese es el segundo momento. No, ese es el segundo momento. El primer ayuno es abstenerte de comida. Y como una consecuencia, pues obviamente que si tienes hambre no te va a estar comiendo tu prójimo. Yo les decía eso, por eso les puse el ejemplo. El que viene allá cansado, con hambre y todo, no está pensando en cosas malas, está pensando en comer. Hay más posibilidad de que tengamos presente a Dios en nuestra vida. Por ejemplo, también se recomienda cuando tenemos algún problema, cuando hay un familiar enfermo, cuando hay una situación difícil, ofrece un ayuno, haz un sacrificio, ofréceselo a Dios. No lo hagamos nada más cuando nos lo ordena la iglesia. Por eso, vuelvo a repetir, es de acuerdo a la piedad de cada persona. Hay personas que ayunan todos los viernes del año. Hay personas que todos los viernes del año no comen carne. Todos los viernes del año. O sea, es la piedad de cada quien. ¿Cómo quiero vivir? Por eso les dije, ¿cómo quiero vivir mi ascesis? ¿Cómo quiero vivir mi vida ascética? Es decir, de sacrificio, de entrega. Eso es personal. Entonces el Padre nos pone ejemplos que para que nosotros logremos una renuncia, un ejemplo pone el ayuno. Otro ejemplo dice vestir sencillo. Vestir de una forma sencilla, sin llamar mucho la atención. Yo les pongo un ejemplo, ¿no? Sí les dije de nuestro seminarista que tuvimos, fue ayer, ¿no? Cuando les comentaba eso. También pasa así, o sea, con nosotros. Por ejemplo, en el caso de apóstoles a veces nos preguntan, o sea, ustedes los padres, ¿por qué no siempre traen el clériman o alzacuello? ¿Por qué no traen su camisita negra? Porque el Padre, Él siempre quiso, o cuando fundó el movimiento, quiso que todos vistieran normal, que no hubiera un distintivo por la ropa. No quiso un hábito. Algunas hermanas de momento le decían, Padre, un hábito. Pues los hábitos son los hábitos buenos que deben de tomar, nada más. Pero fuera de eso, no hay hábito. Algunos padres les dicen todavía a veces a las hermanas, algún obispo, hermanas, ustedes tienen que tener un hábito porque los distinga la gente, para que vean que son religiosas. Y el Padre dijo, no, van a vestir normal. Y así como están ustedes, creo que también así estoy yo. Si salimos, nadie va a darse cuenta que yo soy el Padre porque voy vestido de diferente manera. Y él ponía el ejemplo de San Francisco de Asís, ¿sí se los explica en tierra? ¿Okay? Los que no estuvieron, les decía que Padre Amatuli se inspiró, San Francisco de Asís por la pobreza, Santo Domingo de Guzmán por la predicación, dos principales, y después tiene otros santos de devoción y de intercesión, pero ellos dos principalmente para fundar apóstoles de la palabra. La pobreza. Hoy nosotros distinguimos a un franciscano porque trae su hábito. Mira, ya viene un fraile. En tiempos de San Francisco, esa era la ropa de los pobres. O sea que San Francisco iba con esa ropa y no se distinguía de entre la gente. Esa era la ropa común que todo el mundo usaba, del pobre. Entonces, Padre Amatuli también, como tomando esa idea, dice, o sea, van a vestir, ¿verdad? De momento les digo, que yo ponía el ejemplo del seminarista que estudiamos juntos la filosofía, bueno, iba un año adelante de mí, que siempre humildito, siempre bien sencillo. Cuando le toca hacer su práctica pedagógica, que le piden que dé clase, ahí en la institución y también fuera de la institución, y nos pedían obligatorio corbata, saco, bien boleaditos, todo. Pues se le gustó y a partir de ahí ya no se lo quitó. Entonces después de andar con sus guarachitos y el hermano bien sencillo, dio el giro y siempre acá bien presentadito. El Padre dice, cuando vistes así, te vas sintiendo superior a los demás. Te vas sintiendo así porque háganme un ladito por favor porque voy a pasar. Te vas sintiendo superior y hay una tendencia a rechazar a los demás porque tu forma de vestir es así. Yo a veces lo veo acá, digo, no critico y todavía me gusta en cierto sentido.
algunas parroquias acá, ¿no? Los servidores que les gusta bien su corbatita y toda la cosa. Cuando yo veía el curso de apologética, yo a veces les vacilo, pues. Por ejemplo, aquí el hermano testigo de Jehová, que llegan con su corbatita, ¿sabes? Entonces, yo no digo que esté mal, de vez en cuando, también una fiesta o algo, es diferente a andar así. Vamos a ir de casa en casa. Pues para empezar los van a confundir con los testigos de Jehová, que ellos siempre andan así. Y incluso los testigos de Jehová, la forma de vestir es para imponerse psicológicamente. Esto está demostrado. Y ponemos un ejemplo. ¿Qué días hacen sus visitas domiciliarias? Por lo general, sábados. Levante la mano, ¿quién de ustedes trabaja los sábados? A veces, pero la mayoría, o una buena parte, no trabaja los sábados. Si no trabajas, ¿qué hora te levantas? 10 de la mañana. ¿Qué horas pasan los testigos? A las 10, 9, así de que te llegan a levantar. ¿Cómo te levantas tú? ¿Cómo te levantas? Flaco, ojeroso, cansado y sin ilusiones. Te levantas despeinado, con lagañas, ahí con pijama, sales a recibirlo. Ya hay mucha desventaja. El otro llega con saco, con corbata, su postura va a ser diferente, mientras tú ahí vas a estar, buenos días, pásele. Vean, todo eso es psicológico, porque la otra persona se siente inferior. ¿Cómo viene vestido? Ha de ser un licenciado, ha de ser una persona preparada. Y el lenguaje que te va a utilizar también. A ver, hermano, ¿usted estudia las Sagradas Escrituras? Es que las Escrituras griegas, griego, las Sagradas Escrituras, su lenguaje que vamos a utilizar es para que el otro se sienta inferior. Y él se va a sentir con autoridad y se va a imponer. Y por eso va a tener la última palabra. Es precisamente lo que el Padre quería evitar. Que no por un hábito, que no por tu clériman, tú te sientas superior a los demás. Que pases, o sea, que no haya estas actitudes, y por eso él pone de ejemplo aquí, el vivir con sencillez, ¿cuál era el otro? El ayuno. El vivir con sencillez nos ayuda a debilitar el deseo de poseer. La renuncia también nos purifica y nos hace capaces de asemejarnos a Dios y así lograr una experiencia de Él por la fe. Más logramos eliminar los apegos o amarras que nos atrapan y más estamos en condiciones de acercarnos a Dios, listos para cualquier experiencia sobrenatural. Pensar que en un seguimiento a Cristo sin renuncia ni sufrimientos, pensar en un seguimiento a Cristo sin renuncia ni sufrimientos es algo absurdo. Él mismo lo dijo, Marcos 8:34. El que quiere ser mi discípulo, tome su cruz y me siga. El que quiera ser mi discípulo, que tome su cruz y me siga. Se trata de entrar por la puerta estrecha. La vida cristiana es un combate. Cuando leemos se le llama himno cristológico, el himno cristológico de San Pablo, que se encuentra en la carta a los Filipenses. ¿Qué dice de Cristo? Él Siendo de condición divina, no se aferró a su igualdad con Dios, sino se humilló, se rebajó, y la palabra que vemos en teología, se anonadó. Esa es la palabra, se anonadó. Es decir, se fue a lo último. Siendo Dios, se rebaja, se humilla, para que después Dios le exalte. Para que Dios, dice, le dio el nombre que está sobre todo nombre. Cristo siendo Dios, se hizo hombre. Cristo, pudiendo evitar todo lo que vivió, no lo evitó. Quiso sufrir, quiso padecer. Y nosotros, siendo hombres, nos cuesta humillarnos. A ver, vamos a hablar de ese puntito nada más.
Dicen que en América Latina todavía no todos los países superan el complejo de la conquista. Y acá se los están reviviendo, por lo que yo he escuchado estos días. El complejo de la conquista. Fuimos conquistados, sí, así. Entonces hay muchos que todavía no lo superan. Y por eso, como dicen que fuimos conquistados, vivimos con esa mentalidad de que somos inferiores, de que somos menos. Y psicológicamente ponemos mecanismos de defensa, se le llama, y yo no voy a dejar que me humillen. Y yo no permito que nadie se burle de mí. Y son mecanismos de defensa que ponemos y estamos a la defensiva. Pero aquí en nuestros grupos, pues en lugar de que nos ayude eso, digo, a nadie le ayuda, pero nos causa más conflictos. Porque si alguien apenas te corrige en algo, rápido te defiendes. Padre Amatuli decía, y él le llamaba la atención, o sea, le llamaba la atención de cómo es el mexicano. Dice, el mexicano, si tiene un amigo, dice, tú eres mi amigo y siempre juntos, y se apoyan y se animan. Dice, y de momento hay una reunión y el amigo dice, no, pues yo pienso esto. Y su amigo le contradice. Bueno, no, yo pienso que esto está mejor. Dice, y después se enoja con él. ¿Y por qué me contradiciste? ¿Y no que eres mi amigo? ¿Y por qué no me apoyaste? Dice, o sea, confundimos. Por el hecho de que es mi amigo, tiene que estar en todo de acuerdo conmigo. Las primeras partes, ustedes las pueden estudiar después, cuando habla del amor, de la aceptación del otro, etc. Él ahí trata ese punto. Dice, cuando tienes un amigo, tú lo tienes que aceptar tal y como es. Y no por el hecho de que sea tu amigo, tiene que pensar igual que tú. Tiene que aceptar de todo lo que tú digas. No, es mi amigo y puede pensar totalmente diferente. Puede ser totalmente distinto. Entonces, complejos que llevamos, y les decía, por eso a veces en nuestros grupos, si alguien te corrige, ya lo empiezas a ver como un enemigo. Ay, es que aquel siempre me contradice. Yo digo una cosa y apenas hablo y el otro ya está listo para decirme el otro. Pues tómalo por el lado amable. En lugar de que te enojes, dale las gracias. Dale las gracias. Jesús, en ese sentido, estos días pasados meditábamos esas lecturas. Dice Jesús, si ustedes aman a los que los aman, ¿qué de bueno hacen? ¿Qué mérito tienen? ¿Qué merecen? Nada. Padre Amatuli decía, los borrachitos entre ellos se cuidan, se ayudan. El marihuano, el ladrón, entre ellos se ayudan, se hacen el bien entre ellos. ¿Están haciendo algo bueno? No, ningún mérito. Él me cuida, yo me cuido, nada más. Jesús viene y dice, amen a sus enemigos. ¿Alguno de ustedes le entra en la mente amar a sus enemigos? Levante la mano quien dice, Padre, yo estoy de acuerdo con Jesús. Yo estoy de acuerdo con Jesús, amo a mis enemigos. ¿Sí? No uno, es siempre. Pero no puedo hacer mal por ahí. ¿Y los ama? Su oración de todas las mañanas, gracias Señor por este nuevo día que me das, y gracias por aquel que hoy me va a fastidiar la vida. Realmente, Señor, te luciste poniéndolo en mi camino, muchas gracias, de verdad. No sé cómo viviría yo si no existiera esa persona que me fastidia, que me hace la vida imposible, que hoy no sé qué me va a hacer. Gracias, Señor, de verdad. Hoy ya quería que amaneciera porque ya quiero estar cerca de esa persona que a lo mejor hoy me va a cachetear, hoy me va a poner trampas, me va a hacer la vida difícil. ¿Quién es su oración así? No, de nadie. Y aunque digan no es verdad, no. ¿Cuesta amar a los enemigos? Sí. Sí, claro que cuesta. Yo le digo al Señor, Señor, por lo menos confórmate con que lo tolere.
Confórmate, por favor, por lo menos con que no le devuelva yo mal por mal. Pero no me pidas que lo ame. No, sí, pues exacto, que no lo odie, que no ande buscando venganza. Ya con eso, pues ya confórmate, Señor. Pero Él no se conforma con eso. Él dice, amen a sus enemigos. Reza por los que te hacen daño. Pide por los que te maltratan. Y yo ya hice la oración. Y le aseguro que nadie la hace así en las mañanas cuando se levanta. Entonces, repito, Jesús se va al extremo. Claro, Jesús nos dio el ejemplo, sí. Y el más grande es en la cruz. Estos días, la semana pasada, en la lectura del oficio, que acá no la hemos leído, la lectura del oficio decía, la de la liturgia de las horas, decía que Jesús amó y perdonó. Amó y perdonó. Es más, dice, estando en la cruz, ora al Padre y todavía no solo los perdona, sino todavía los justifica. Los justifica. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Todavía está abogando por ellos. O sea, no solo lo está perdonando, todavía los está justificando. Si ellos supieran, pues no harían esto, pero Señor, no saben lo que hacen. Perdónalos. Entonces, les digo, para nosotros, obviamente, la meta, el reto, es llegar a eso. Es llegar a eso. ¿Cuándo? No sabemos. Si a lo largo de nuestra vida lo consigamos, pero por lo menos que el Señor nos encuentre en la lucha, en el esfuerzo, en hacer. Y lo otro, ¿por qué? Porque finalmente está comprobado que si tú vives con odios, con rencores, con deseos de venganza, no eres libre. Eres esclavo del odio, del rencor, de la venganza. Número 2, no solo no eres libre, eso te enferma. Te enferma. Y algunos ponen de ejemplo, dicen, la enfermedad más triste y dolorosa con la que muere una persona es el cáncer del alma, es el cáncer del corazón, porque murió odiando, porque murió con sentimientos de rechazo, y eso es lo más triste como puede morir una persona. No sé cuántos de ustedes tengan experiencia de ver a una persona ya que haya fallecido. En el rostro se refleja cómo murió la persona. Yo estuve presente cuando falleció Padre Amatuli. En ese momento, su último suspiro, estaba ahí presente y quedó con una sonrisa. Quedó con una sonrisa, con una paz, con una tranquilidad. Así murió. Pasamos, página 38, siguiente punto, acción de Dios. Como sabemos, en la vida espiritual, Dios tiene la primacía absoluta. Es decir, Él manda, Él gobierna, sin excluir la colaboración del hombre. Tampoco vamos a decir que todo le corresponde a Dios, como tampoco nos toca todo a nosotros. Hay acción de Dios, que es el que lleva la batuta, vamos a decirlo así, con nuestra colaboración. Donde más se nota la acción directa de Dios es en la culminación del proceso de conversión, que se llama purificación. Lo que ya decíamos hace rato. Hay quien tal vez su conversión es de la noche a la mañana, de un día para otro. Dejó todo lo mal, inmediatamente cambió completamente su vida y empezó a hacer el bien y se transformó. Y es cuando decimos de alguna persona, es que don José ya no es el mismo, ya es otro. Sí, porque de malo que era, se convirtió en buena persona. La conversión inmediata. Pero dijimos que por lo general es un proceso. Va trabajando algo, va superando algo, hasta que llega a la completa conversión, que Padre Amatuli lo llama purificación. Purificación. Dice, donde termina la completa conversión, se llama purificación. Es Dios mismo que en su ilimitada libertad y liberalidad se encarga de purificar completamente al hombre, haciéndole capaz de adherirse totalmente a Él, a Dios, y experimentar su esencia. Es lo que San Juan de la Cruz llama
noche de los sentidos o del espíritu. Cuando el mismo Dios actúa y purifica, es decir, limpia al hombre de toda maldad y de apego, haciéndolo solo para Él. Y esto lleva consigo un profundo sufrimiento. Ay, ay, ay. Vamos, graves. Padre Matuli dice, Dios a los que ama les da ciertos privilegios, les da algunos regalitos a los que ama, pero esos regalitos no son los que nos gustan a nosotros. ¿Y cuáles son esos regalitos? Pues tenemos a un San Francisco de Asís, tenemos a un Padre Pío, ¿qué regalito les da? Si ya mencioné 2 santos. De la cruz, los espíritus. Les da sufrimiento, les da dolor, a ellos 2 que mencioné les dio las llagas. O sea, nosotros tenemos otra idea de Dios. Creemos como los evangélicos, si tú te entregas a Cristo todo va a ir bien, si tú caminas con Dios todo va a ser bonito. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Ya que sacaron a Juan Pablo II, ¿cuántos años gobernó la iglesia? 27 años, por allá casi 30 años. Díganme cómo murió. Con mucho tiempo de agonía, con mucho sufrimiento. Y yo les decía, San Francisco de Asís, el Padre Pío, 2 grandes amigos de Dios, y les dio los estigmas. Cuando al Padre Pío dicen que la gente iba y por morbosidad que querían ver las llagas, y él se enojaba y él decía, ¿ustedes creen que para mí es un gozo? ¿Ustedes creen que para mí es un show? Que vean, tengo las llagas de Cristo, los estigmas, ¡ay, qué bueno! Dice, yo estoy sufriendo. Para mí es dolor, para mí es sufrimiento. Padre Matuli lo vino a comprender cuando él cayó enfermo. Y vean cómo está la situación. Uno se preguntaría, Padre Matuli dedicó su vida a Dios, dejó su familia, dejó su país, dejó su continente, optó por la pobreza. Él, pudiendo vivir una vida distinta, no la quiso vivir así. Se desgastó como misionero. Lean su vida y todo lo que él vivió y sufrió. Y todavía Dios, sus últimos 3 años de vida, le da el cáncer, le concede que viva el cáncer, y no cualquier cáncer, cáncer de huesos, que dicen que es el más doloroso de todos los cánceres. Si ustedes nos damos cuenta, tal vez todos hemos experimentado que de momento nos golpeamos por aquí esta partecita en el huesito, o cualquier parte, y duele que uno se sienta a veces. Cáncer, dolor de huesos. La pregunta sería, Señor, ¿por qué si te sirvió tantos años? ¿Por qué si tanto tiempo estuvo contigo? ¿Por qué permitiste que muriera así? ¿Por qué el sufrimiento? ¿No lo querías? Y tantos días no te tardó en morir y muchos decían, ya murió y no es cierto. Y volvían a decir que estaba vivo todavía. Y la pregunta es, ¿no lo querías? ¿Por qué lo castigaste al final de su vida? ¿Quién de ustedes quiere morir así? Y él siempre dijo que él era bien miedoso para el sufrimiento y el dolor. Él siempre lo dijo. Dice, yo no quiero sufrir, yo soy miedoso para el sufrimiento y el dolor. Y él al final de su vida, les digo, viene esa pregunta, y así podríamos pensar en los grandes santos. Señor, si era tu amigo, si tú le permitiste esto, ¿por qué el dolor y por qué el sufrimiento? ¿Cómo? Los hace partícipe de... Dios al que ama, dice, recuerden, ahora sí es el Eclesiastés,
Yo corrijo y reprendo a aquellos, ¿cómo dice el texto? A ver, hermano Silvino, ayer que decía y que nos fuimos con el otro texto. Si te has decidido al servir al Señor, prepárate para la prueba. Porque así como se purifica el oro en el crisol, así te va a purificar Dios. De esto nos está hablando en cuando dice la acción de Dios. O sea, Dios te va a purificar, pero te va a purificar. Cuando habla de purificación, entendemos que habla de sufrimiento. No a todos les toca vivir esto, algunos. San Juan de la Cruz presenta esto con el ejemplo del fuego. Dios que ama, y la leña, nosotros estamos hechos para Dios. El fuego y la leña. Dios es el fuego, nosotros somos la leña. Para que la leña sea apta para el fuego y se deje quemar, tiene que estar seca. ¿Y qué pasa cuando no está seca? Que el mismo fuego se encarga de secarla. Y esto lleva consigo sufrimiento, por amor y lleno de amor, que purifica el alma y la hace apta para ser quemada por el amor de Dios y transformada en un fuego, sin eliminar la distinción entre la criatura y el Creador. La lectura de los grandes místicos, San Juan de la Cruz, Teresa de Ávila, nos podrá aclarar algo acerca de este aspecto. Así es de que vean. Concluimos con esta primera parte, recordándonos, y a ejemplo de nuestro fundador, que él nos enseñó eso, seguir a Cristo va a haber sufrimiento, va a haber dolor. Ustedes prepárense o seamos conscientes que si en algún momento viene alguna prueba, viene alguna dificultad, ya cambiemos la mentalidad de los abuelitos. ¿Y qué habré hecho mal? ¿Por qué me está castigando Dios? No es así, pero nada más que seamos conscientes. Dios purifica, Dios de vez en cuando nos va a poner pruebas. No las veamos como un fracaso, no las veamos con sentimiento de rechazo. Pidámosle a Dios que nos ayude a aceptarlas con amor. Y el Padre Amatuli nos enseñó eso. Él de verdad, a él al final le costó, pero al final terminó aceptando el dolor, el sufrimiento. Me imagino que debe de haberlo ofrecido por nosotros, que nos quedamos en la comunidad. Y les digo, y al grado de terminar con una sonrisa en el momento de morir. Él le decía, él lo narra ahí en sus libros, ustedes los van a leer, en su experiencia. Él comenta cuando dice que fue a Tuxtepec, Oaxaca, y que lo llevaron a visitar a una abuelita que también tenía cáncer. Dice, la abuelita decaída, su cara triste, no sonreía, como triste, enojada todo el tiempo. Dice, y yo la quedé mirando y le dije, abuelita, tú y yo somos dichosos porque tenemos cáncer. Y la abuelita así como que, ¿de qué está hablando, padre? Y le dice, tú y yo somos dichosos porque nos vamos a ir derechito al paraíso, ya no vamos a pasar por el purgatorio. Dice, y la abuelita les sacó una sonrisa. Bueno, siendo así, pues, no hay problema. Entonces, ¿cómo es mirar el sufrimiento y el dolor desde otra perspectiva?